Somos tu voz. Es un gran gusto para nosotros tener la oportunidad de conversar y conocer más sobre Anabel Rodríguez. Ella es la directora del largometraje Érase una vez en Venezuela, que nos lleva hasta un pueblito remoto por allá en el lago de Maracaibo llamado Congo Mirador. ¿Cómo estás, Anabel? Gracias por atendernos, un placer. Hola, estoy muy bien. Gracias por la invitación, Jesús. Me gustó mucho lo que he podido ver de este largometraje. Has tenido muy buenas críticas, no tengo que ser yo quien te lo diga en realidad, pues yo solo como venezolano, como amante, ¿sabes? De nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra geografía, quedé fascinado, quedé encantado. Me gusta la manera como además fotográficamente nos los planteas, lo que simbológicamente incluso está allí intrínseco y es de alguna forma, si me permites que lo adelante antes de compartir con la audiencia, esa eterna, digamos, pugnacidad, ¿no? Entre un polo y otro polo, entre un lado y otro lado, entre un blanco y un negro, tal vez, ¿no? O por ponerlo así en dos polaridades. Gracias por atenderlo. Gracias a ti, como te decía antes. Sí, es así. Bueno, los venezolanos hemos vivido una situación así en los últimos 20 años, ¿cierto? Que se ha ido radicalizando. Y algo interesante que nos ha pasado con la muestra de esta película en el mundo es que hemos visto cómo esta situación ocurre en muchos países, en muchas sociedades, lo cual me hace pensar que está bastante en el espíritu de los tiempos y que este tema de la polarización se relaciona directamente con liderazgos autoritarios e incluso dictaduras. Así es. Yo quisiera comenzar, a ver si no te importa, rebobinando un poco la película, ya que tú eres cineasta precisamente, ¿no? Y nos cuentes de dónde viene tu motivación, cuándo hiciste clic con el cine, cuándo dijiste, aquí va a mí, esta es mi vocación, esto es lo que yo quiero hacer. Ay, Dios mío, ahí se me va a caer la roca cédula, como dice. No, realmente desde adolescente, desde niña, mi papá me llevaba siempre al teatro y al Ateneo de Caracas y todas estas cosas. Entonces, siempre tuve el sueño de existir dentro del mundo del arte, del teatro primero y luego, estudiando en la Universidad Católica, estaba de hecho haciendo teatro en el taller experimental de teatro TED, que queda en ese mundo de estudiante me llevó a hacer un taller junto con Rafael Marciano, que es un cineasta y un excelente pedagogo del mundo del cine en Caracas. Y él y Franco de Peña hicieron un taller de documentales y eso realmente me marcó. Y hicimos allí un primer cortometraje que se llamó Y de noche se llama Jimmy Cofles, documental en 16 milímetros y se trataba de este señor que tocaba en el Gran Café, extinto, bueno, cambió mucho ahorita, pero antes era el mítico Gran Café y allí este señor tocaba una guitarra y él se creía, él se sentía Jimi Hendrix y realmente lo que tú escuchabas era aquella cosa desafinada, grotesca, terrible. Y yo dije, yo quiero ver cómo es este señor y me puse a averiguar su vida y terminamos donde él vivía con sus ancianos padres en Brisas de Propatria 3 por allá. Y eso, claro, me abrió como una persona joven de Montalbán, con una mente un poco clase media, qué sé yo, me abrió como a todo un mundo que es a todo un mundo que no conocía. Y bueno, después de eso quise dedicar mi vida a hablar como que de ese sector de nuestra sociedad, ¿no? De la gente más vulnerable. Luego, eh, con la tesis de la universidad, participamos en un concurso de la Fundación Carlos Eduardo Frías. Eso es otra cosa que desapareció en la Venezuela de antes, que esa fundación la tenía la agencia de publicidad ARS. Y con esa beca pude optar para hacer una escuela de cine. Estuve en la Escuela de Cine de Londres y bueno, así una cosa llevó a la otra, pero eso fue realmente como que el comienzo de Sí, todo.
Oye, está muy bien, muy bonito. Le aclaramos a la audiencia que tienes puesto el tapaboca porque estás en un lugar público para tener mejor conexión, incluso no vaya a pensar la gente que es que yo te voy a pegar el coronavirus y me tienes miedo a mí, pues, ¿no? Pues estamos bastante lejos en realidad. O no vaya a pensar la gente que tú eres demasiado maniática y hasta por hacer una videollamada, digamos, usa el tapaboca, sino que, bueno, estás en un lugar que tienes que, requieres usarlo y está muy Así bien, por es, cierto. así es. Magnífico, además estamos acostumbrados ya, ¿no? Sí, sí. Forma parte de esta nueva normalidad. Mira, ahora, ¿cómo hiciste en la parte técnica en la película? Si quieres ya nos hablas un poco, yo decía por encimita nada más, que nos llevas a una Venezuela muy profunda, bueno, eso no lo había dicho, pero nos llevas a una zona muy hermosa, de un área del lago de Maracaibo que muy pocos conocemos, oímos hablar del relámpago Catatumbo, o sea, lo tenemos a veces incluso como una referencia, no todo el mundo ha visto de cerca incluso un palafito, aún siendo venezolano, te lo digo en mi caso particular, y me jacto de conocer realmente buena parte de la geografía, ¿no? Entonces tú si Ujú. llegas hasta allí, hasta el fin del mundo, casi puede decir uno, ¿no? Un pueblo muy chiquito, si es que lo podemos llamar pueblo, o no sabemos ya siquiera si existe, no le vamos a adelantar, no vamos a hacerle spoiler a la gente con la película, ¿no? Obviamente. Pero, ¿cómo llegas allí? Porque hay una cercanía tuya como productora, como cinematógrafa, en esa situación. Y segundo, técnicamente, ¿cómo lo resolviste? ¿Qué estás usando? ¿Qué es un poco también para que la gente a la que le guste el cine tenga más elementos, ¿no? Sí, bueno, yo como muchos artistas, yo y mi equipo de grabación, que somos un equipo que tras los años ya somos un grupo bien unido y con intereses artísticos comunes. Bueno, nosotros nos acercamos aquí por primera vez un poco buscando historias que estuviesen alrededor de la industria de extracción petrolera. Porque claro, siendo venezolana y haciéndome preguntas sobre cómo ha funcionado nuestra sociedad, el petróleo es central, ¿no? Ha sido central en nuestra historia reciente. Y bueno, la primera paradoja con la que uno se consigue en el lago de Maracaibo es que la gran mayoría de las comunidades alrededor en el lago realmente no se benefician de las riquezas, de las riquezas y los beneficios económicos de la industria, ¿no? Y bueno, eso ya es hoy día crónico, como sabemos. Entonces, fuimos como que con esa primera pregunta y en una primera oportunidad queríamos capturar el relámpago del Catatumbo. Eso fue también por allá hace bastante tiempo, para una película que se llamó Los Venezolanos, que formaba parte de una serie de televisión que se produjo en Sao Paulo llamada Los Latinoamericanos. Nosotros hacíamos el capítulo de Los Venezolanos, que era de 50 minutos. El cuento es que estas dos cosas confluyen, el deseo de hacer historias alrededor en esas comunidades en relación o no relación con la industria de extracción petrolera, en ese sitio que además es visualmente fantástico, porque no solo es el relámpago del Catatumbo, es la calidad de la luz. O sea, el Gran Coquibacoa, el lago de Maracaibo, es un sitio, es que así seas una persona escéptica, tiene una atmósfera muy particular y una forma, hay momentos en el que el lago está todo blanco y aquí, aquello no se ve el horizonte y los juegos de luces, de distintas luces con el agua, etcétera, es realmente muy especial. Yo he viajado un poco y de todos los sitios que he visto, realmente es el lugar que más me cautiva. Y también al fotógrafo John Márquez, a quien si sigues en el Instagram te puedes dar cuenta que ha viajado hasta el Polo Norte y él era un fascinado, enamorado de ese lugar. Entonces, todas estas cosas fueron coincidiendo como para tratar, para impulsarnos a nosotros de quedarnos allí y hacer historias allí. Luego, estando en el Congo Mirador, eso es como estar en Macondo, en Comala, en cualquiera de estos pueblos arquetípicos que tú dices, bueno, esto no puede ocurrir, bueno, sí puede ocurrir. O sea, Doña Bárbara existe y se llama Tamara Villasmil y vive allí en ese pueblo, el Congo Mirador, ¿sabes? Es ese tipo de lugar que tú sientes que estás en otra dimensión de las cosas y al mismo tiempo es profundamente real, ¿no? ¿Cómo hiciste para lograr los movimientos de cámara? Tú también, me imagino, obvio, ibas en una canoa, pero Ah, aparte de sí. eso,
qué elemento técnico hay allí. La verdad es que es maravilloso, porque obvio contribuyes a la narrativa con bueno, la parte cinematográfica, la parte visual. Yo creo que te envuelve, te absorbe, te pone en ese lugar. Fíjate, yo sin conocerlo, te lo agradezco enormemente, porque me mostraste todo eso que tú acabas de describir, todo ese tema de la luz, de esa dimensión, de esa energía especial, está reflejado allí en el documental, lo cual me parece mágico y no es sencillo de lograr. No, bueno, fíjate, técnicamente fue una estructura muy simple. Trabajamos con 3 cámaras, 2 de ellas unas Panasonic Lumix, que la verdad que son unas cámaras bien mortales, bien normales, y una Nikon. Y bueno, con lentes fijos, en fin, todo lo más pequeño, simple, para que nos permitiera estar allí sin muchas cosas que nos separaran de la gente. Era prioritario la cercanía con la gente. Y bueno, realmente el toque mágico es John, él mismo, es muy... él funciona como todos esos aparatos que hacen que esos movimientos sean de tal o cual manera. Él es bastante Okay. talentoso, Es ¿no? un dolly y trípode ambulante a la Sí, vez, ¿no? Es una sí, especie todo. de No, grúa con dolly, con trípode. Ok, no, muy sí, bien. llegó un momento que, bueno, a veces, muchas veces estábamos allí en el agua con toda la gente. Hay muchas escenas que son hechas dentro del agua y eso, el tema de estar dentro del agua no era solo por el tema de la cámara, sino que siempre el principio era ser uno con la situación, ¿no? Entonces, bueno, si se metían, nosotros nos metíamos ahí en esas aguas que en muchos casos están podridas. No, la Es contaminación del agua lamentable, es un claro. tema serio. Lo Es veníamos ya solucionable, denunciando hace muchos años, pero bueno, las últimas décadas pues se ha ido empeorando claro, como grandísimamente, toda Venezuela. pero es solucionable. Yo no Sí. pierdo, no me dejo caer en la No, no la desesperanza, perdemos. porque No solo no. recuperar el lago, sino toda Venezuela en realidad. En Así líneas es, en generales. eso estamos, para eso Claro. existen Y estos por eso es que me esfuerzos. encanta conversar con venezolanos como tú, que están en esta visión distinta, no sabes, no derrotista, no bueno, ya está, pues se acabó todo, el fin del mundo y nos vamos por un despeñadero, sino esta necesidad creativa que tú tienes, obviamente, da mucha esperanza, y más que esperanza, incluso fe, que es convicción de que las cosas van a cambiar. Sí, Pero no, bueno, los artistas están, mire, yo te digo, nosotros estamos conectados, un sector de los cineastas venezolanos, y hay una producción que ha venido ocurriendo y va a seguir ocurriendo, así no sea basada en Venezuela, porque es muy difícil económicamente hacerlo desde Venezuela, es imposible, pero la obra que viene, narrativa, a mí también me da mucha esperanza, porque se trata de que los artistas estamos continuando haciendo cultura, y que en estos momentos yo creo que ayuda mucho a que continuemos existiendo, ¿no? Así es, así es. Te ha tocado un año 2020 dentro de toda la dificultad de la pandemia, un año 2020 muy referente para ti, ¿no? Por lo que ha sido el mostrar la película, por los reconocimientos que vienes obteniendo, con lo que además avisoramos para el 2021 que te va a seguir dando Érase una vez Venezuela. ¿Por qué no nos hablas un poquito ya en esta época de cierre, cómo te lo planteas el siguiente paso, año 2021? Sí, bueno, a ver, la película, la verdad que para mí y para el equipo de producción, eh, claro que es una fuente de satisfacción profesional, artística y lo que sea, pero lo que nos mueve realmente es tratar de poner un granito para que el tema de Venezuela esté allí en las plataformas que más puedan influenciar la opinión pública y que lleven al mundo nuestra situación de una forma humana, con un cuento humano, no solo así lastimero, porque realmente estamos en una tragedia, ¿verdad? Como sociedad, pero nuestra idea es como que ayudar a que el espectador se ponga en los zapatos de una persona así y llamar la atención sobre ese. Es como un grito realmente esta película, un grito que quiere salir allí y poner el tema. Entonces, el año que viene para nosotros va a ser lo que se llama una campaña de impacto que estamos por ejecutar, y que consiste en poner la película en escenarios que tengan que ver con derechos humanos,
Por ejemplo, vamos al Foro de Derechos Humanos de Ginebra en marzo. Eso es así bastante importante porque allí se discuten temas que pueden articular con las organizaciones de derechos humanos que están trabajando desde Venezuela, que son bastantes, ¿no? En particular Provea, que es bastante antigua, y con ellos, con Provea dentro del país, queremos hacer una serie de proyecciones gratis, al aire libre, etcétera. Vamos también a trabajar nos vamos a dirigir a la diáspora, y para eso tenemos aliados, distribuidores en Colombia, México, España, que son los sitios donde, y Estados Unidos también, donde vamos a abrir en diciembre por streaming. Y con estos aliados, claro, la idea es llegar a la diáspora y también acompañar actividades de discusión con la gente de los mismos países, con la idea de sensibilizar a la persona con respecto al venezolano como un nuevo llegado a esa sociedad, porque sabemos que son temas complejos, ¿no? A veces hay rechazo, etcétera. Entonces estamos enfocados como que en ese tema y que la película pueda servir para acompañar estos temas y tener algún tipo de incidencia social. Por cierto, no sé si conoces, te puedo establecer ese vínculo ya que lo mencionabas. Hay unos jóvenes liderados por Jaime Pérez que tienen cine en la Platabanda en Petare. No sé si has escuchado ese proyecto. Eso es una No. maravilla. Yo lo entrevisté así como estoy conversando contigo y quedé pregnado de eso. Incluso luego intercambiamos el teléfono, ¿no? Ay, Una por persona favor. además muy seria, muy proactiva, muy dada a que hay que hablar las cosas en los espacios naturales. Y en los barrios, la Platabanda es un espacio natural, pues, ¿no? Sí. A pesar de la pandemia y todo, fíjate, ellos han adelantado bastante. Por ahora están en Petare. Pero Ajá. bueno, eso magnífico, qué bueno que no los Excelente. conoces porque estoy seguro, se van a hacer clic, están en en el mismo camino, en la misma Sí, idea, ¿no? sí, sí, De sí, sí. difundir y de llevar esta buena idea y estos buenos Y de crear, mensajes. y de también acompañar espacios de encuentro. ¿Sabes qué? A Sí. propósito de, bueno, estos tiempos que, bueno, después de estas elecciones, esta cosa terrible del 6 de diciembre que ni la voy a comentar, calificar ni comentar, Ajá. y pero mucha gente, hay gente que tiende a caer en la desesperanza, pero yo sintonizo también que hay una sociedad civil realmente movilizada, tanto en la diáspora como dentro, primero en los temas más urgentes, de ayudar para los temas que tienen que ver con la emergencia humanitaria, pero también hay gente que se está moviendo para otros temas y yo creo que esos espacios ahorita son tan fundamentales, esa creación de cultivo de redes, ¿no? Y del encuentro y que, o sea, hay un país que sigue a pesar de una situación de presión extrema y yo creo que esos espacios, es lo que yo pienso que esta película puede hacer, es como que animar esos espacios, ¿no? Sí, 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 Y sin eso duda. me gusta Me mucho. parece muy bien. Y además, mientras más redes hagan, pues mejor porque, bueno, juntos, eso no tenemos, eso lo sabemos todos, juntos se empuja más duro, juntos se llega más lejos, ¿no? Que Sí, uno por sí, aquí, un solo palo no hace montaña. sí. 2021 va a ser el año en que Venezuela se gana un Oscar con Érase una vez Dios Venezuela. mío. Bueno, eso sería, eso no es es casi imposible, pero quién sabe. Claro, esas son unas instancias. Lo hemos estado estudiando el equipo que estamos trabajando en la campaña y por supuesto es es muy, muy, muy difícil por temas también políticos, porque es que los Oscars es un escenario fundamentalmente de Estados Unidos y de su cultura. Sin embargo, lo que sí no me extrañaría es quedar entre los nominados, que ya eso de por sí es Sí, sin duda, increíble, claro. o la shortlist, eso también tiene como un impacto y bueno, vamos a ver qué tan lejos llegamos. Estamos contigo, para adelante, así será. Yo quedo encantadísimo, primero de haber tenido la oportunidad de ver la película, que tenía ganas de hacerlo. Te lo agradezco además por haber enviado el link antes de hacer la entrevista. Y segundo, he quedado maravillado con la conversa contigo. De verdad que tengo que agradecértelo. Y es más, me atrevo a decirte que es en el nombre de millones de venezolanos. Muy amable. Ay, muchas gracias. Yo estoy encantada y muy agradecida de que me recibas en tu espacio y también encantada de hablar contigo, motivada y muy pendiente de ese contacto que me quieras y todos los que puedas Así darnos, es, que nos apoyen en esa campaña de impacto. claro. Vamos a quedar conectados entonces, Anabel. Un Sí, millón.
Te Un abrazo y millón te beso de es... la distancia. Chao. Yo también. Chao. Somos tu voz.